Seguimos en Proeconomía y Finanzas y continuamos conversando con el economista Manuel Alarcón. Manuel, justamente te preguntaba antes del corte, sé que es difícil hacer un análisis cuantitativo porque prácticamente hablamos de una valoración, pero este gasto, incremento del gasto en cuanto a compras públicas, cabe preguntarse si es que se trasladó a un mejor servicio por parte del Estado para la ciudadanía, es decir, las compras públicas, básicamente, como vos decías, son el aceite dentro del engranaje, dentro del motor, para que se pueda justamente tener un servicio de calidad para la gente. ¿Te parece que fue cumpliendo ese objetivo? Hay que hacerse justamente ese análisis de qué tan importante fue este incremento de las compras públicas en un mejor servicio para la ciudadanía. Bueno, es un lindo cuestionamiento, ¿verdad? Y de hecho nosotros estamos en esa línea. En una próxima entrega estamos evaluando los datos a los efectos justamente de ver, por un lado, cómo están los costos. Es decir, no es lo mismo adquirir un kit sanitario para el sector privado que un kit sanitario para el sector público. No es lo mismo construir un kilómetro de ruta en Paraguay y construir un kilómetro de ruta en Corea o en cualquier otro país. Entonces, esa va a ser estamos trabajando, afinando los números a los efectos justamente de ir evaluando si efectivamente nuestras compras están en línea con los precios referenciales del mercado. Estamos hablando del mercado nacional como también en el mercado internacional. Entonces, ese es un primer elemento a los efectos de saber si los bienes y servicios que están siendo ofrecidos están, por un lado, a un costo razonable, primer elemento, y por otro, si están sirviendo al Juan Pueblo, al pueblo, ¿verdad? Entonces, son dos elementos que están siendo objeto de análisis. Este primer análisis es más cuantitativo, probablemente lo vamos a terminar rápidamente. El segundo elemento es más cualitativo. Los elementos cualitativos implican juicios de valor. Entonces, ahí obviamente hay que ser muy cuidadosos en justamente tener una opinión final, pero podemos llegar a ciertas conclusiones. Si hoy en día estamos viendo de que se han incrementado de una manera importante las compras públicas, pero no necesariamente hemos visto mejorar elementos muy sensibles como es la salud pública o el nivel educativo de nuestro país, entonces pareciera ser de que hay un problema de eficacia en estas adquisiciones que se vienen llevando adelante. Obviamente, vuelvo a reiterar, las compras públicas son un elemento, un elemento. Hay que incorporar el otro elemento. En economía solemos decir, para producir un bien o un servicio necesitamos dos factores de producción, por lo menos, mano de obra y capital. Entonces, cuando hablamos de las compras públicas, estamos hablando como del capital, de básicamente los insumos. El otro elemento fundamental es la mano de obra. Entonces, estos dos elementos en conjunción deberían si tenemos buenos productos y tenemos buena mano de obra, obviamente tendríamos un muy buen producto, un muy buen bien o servicio. Entonces, estamos ahora en el proceso de evaluar todas estas compras. En una siguiente entrega, en los próximos meses, vamos a hacer una evaluación sobre el servicio personal también del sector público, que es un elemento de vuelta, insisto, es como la otra pata de todo esto. Entonces, para ir cerrando y viendo un poco si efectivamente estos gastos responden a las necesidades que tiene la ciudadanía. Hay precisamente dos componentes, Manuel. Uno sería la eficacia que justamente estabas diciendo Sí. y otro sería el tema de la corrupción. Innegablemente hay ciertos niveles de corrupción en cuanto a las compras públicas. De hecho, que estas necesidades son las que prácticamente son el contexto de una reforma en la normativa de compras públicas que hasta hace poco se estaba tratando, se aprobó y ahora se está tratando de reglamentar. O sea, Sí. es innegable de que tenemos que conseguir que el gasto en las compras públicas sea cada vez más eficiente, por lo menos. Totalmente de acuerdo. En, Creo que este proceso, o sea, todo es un proceso, ¿verdad?
Pero el nuevo milenio prácticamente arranca con una ley, la ley 2051 de contrataciones públicas. Anterior a eso, como que existía mucha discrecionalidad. Cada administrador, bueno, pásame 3 presupuestos y yo elijo el de menor costo. Es decir, no existía una normalización de los procesos. Entonces, con la ley 2051 existe como una cierta normalización. Hoy, 20 años después, obviamente se están haciendo ajustes a esta normativa. ¿Por qué? Porque había como vacíos, lagunas. Y en la medida que hay lagunas, son escapes. Y esos escapes, obviamente, son caldo de cultivo para lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Lastimosamente, eso no se traduce en un mejoramiento en las adquisiciones, sino todo lo contrario, se traducen justamente en de vuelta manejos discrecionales y adquisiciones no probablemente en las mejores condiciones para el comprador, que luego se va a traducir en un servicio para o en un bien para la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, estos ajustes en la normativa creemos que van en línea justamente para que estos elementos se vayan minimizando. No sé si se van a eliminar. Si se pueden eliminar, sería el óptimo, pero el objetivo es ir minimizando. ¿Por qué? Porque no podemos tener que una entidad del Estado esté comprando un mismo bien a un determinado precio y otra entidad esté comprando a otro precio. Es decir, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué tenemos esas diferencias? Entonces, ¿por qué? Porque lastimosamente la ley permitía la adjudicación a la oferta más baja, ¿verdad? Entonces, eso podría o trajo, de hecho, algo que se denomina colusión. Es decir, dentro del marco legal nos ponemos de acuerdo y hacemos aquello, a los efectos de, obviamente, maximizar las ganancias de la empresa en detrimento justamente del adquirente, que en este caso es el Estado, ¿verdad? También siempre hubo mucha superposición en cuanto a las compras dentro de las entidades, en el sentido de que, por ejemplo, el Estado compraba resmas de papel y compraba una institución, compraba otra institución, compraba una tercera institución, prácticamente todas, y eran procesos licitatorios todos diferentes, cuando el Estado a lo mejor podía aprovechar su capacidad de compra, hacer una compra grande de un producto que prácticamente todas las instituciones estaban necesitando y precautelar mejor los recursos del Estado. Es decir, se tienen que hacer muchísimas cosas para mejorar este gasto, porque ya lo decíamos también en un análisis anterior de ustedes de DENDE, el gasto público está creciendo, pero es importante precautelar la calidad del gasto para que Así es. justamente no tengamos posteriormente necesidades, por ejemplo, incremento de impuestos o algún tipo de financiamiento extra por parte del Estado cuando tenemos recursos que podemos gastar mejor. Así es. Hay que ser cuidadoso con eso que aseveras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cierto, la compra de papelería es algo transversal a toda la economía, no diríamos solamente al sector público. Entonces, lo mismo combustibles y otros casos. Cuando hablamos nosotros en materia de legislativa, lo importante es siempre la centralización normativa, pero trabajar en la descentralización operativa. Es decir, cada institución debe de ser responsable de su proceso licitatorio, pero lo importante es que centralicemos la normativa. Entonces, eso es fundamental, porque si tenemos reglas claras, no hace falta que tengamos un solo ente que esté adquiriendo para todo el sector público. ¿Por qué? Porque si las reglas son claras, todos se ajustan a esa normativa y no deberíamos de estar justamente en situaciones como las que mencionaste hace un momento, ¿verdad? Entonces, tener un precio referencial de mercado, por ejemplo, ¿verdad? Todos sabemos cuál es el precio de vuelta del combustible. Entonces, ¿cuál es el precio al que se adquiere? Sabemos que va a haber un diferencial si estamos en Ciudad del Este o en Encarnación o en Mariscal Estigarribia por un efecto del espacio geográfico. Entonces, esas son las condiciones, ¿verdad? Entonces, y eso se tiene que aplicar también, no solamente a eso, sino a todos los bienes que adquiere el sector público. Es decir, tenemos que tener precios referenciales para cada uno de los rubros y por cada uno de las localidades que tiene, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad?
Manuel, ya los estabas comentando, pero Dende va a seguir con estos análisis, con estos trabajos, para tener también un mejor panorama respecto al gasto público, a los componentes del gasto público. Sí. En este caso se trató el tema de las compras públicas, pero este trabajo sigue y la idea es generar información para justamente este tipo de análisis. Totalmente. Ese es el objetivo. Vamos a seguir en esta línea de trabajo. También vamos a ir sacando indicadores mensuales sobre cómo va evolucionando este gasto público. Estamos todavía nada más en la etapa de ajuste. Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, justamente en el marco de un convenio a los efectos de acceder a los datos en tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque la actualización es fundamental, o sea, terminó el mes de marzo y bueno, y debemos de acceder a esos datos, no esperar 30 o 60 días a que estén disponibles. Esos datos en la Administración Central están disponibles exactamente al cierre del mes, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en esa línea y esos indicadores mensuales también vamos a ir sacándolo, pero todavía está en proceso de construcción. Estos análisis que son como la línea de base, porque los indicadores mensuales justamente van a ir ya reforzando este análisis que vamos sacando, ¿verdad? Entonces, para ver cómo va para adelante. Entonces, vamos a seguir sacando informes periódicos, pero también aquellos que van a tener una periodicidad ya más acotado, como es ir sacando mes a mes. ¿Cuánto creció? ¿Cuál fue la ejecución de servicios personales? ¿Cómo fueron las compras? ¿Cómo están el gasto en la caja fiscal? ¿Cómo están las transferencias que se están llevando adelante? ¿Cuál es el resultado fiscal? ¿Cuánto se pagó de la deuda pública? ¿Cuánto se incrementó la deuda pública? Son todos esos indicadores mensuales que vamos a ir sacando justamente en función a la ejecución presupuestaria que tenga que lo maneja el Ministerio de Hacienda, pero que en este caso va a hacer referencia a la Administración Central. Es fundamental, Manuel, y justamente en el corte me estabas comentando la disponibilidad de información. Si hablamos de gasto público, de compras públicas, entidades como el Ministerio de Hacienda o la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tienen información estadística que sirve muchísimo para este tipo de análisis. Como vos decís, debe estar actualizada, pero hay disponibilidad de información. O sea, este tipo de análisis se vuelven un poco más factibles teniendo en cuenta esa situación. Así es. Vuelvo a insistir, creo que han venido haciendo un muy buen trabajo el Ministerio de Hacienda a través de sus datos abiertos, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también con sus datos abiertos, la Secretaría de la Función Pública también tiene datos abiertos. Nos falta trabajar un poco más porque tenemos como algunos datos que no coinciden entre la función pública y el Ministerio de Hacienda, por eso es que hay que ser muy cuidadoso con el manejo de los datos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, estamos trabajando, se está avanzando y seguiremos, ¿verdad? No hay de otra. Esto es algo que, como solía decir un muy buen amigo, esto recién empieza. Manuel, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Esperamos contar contigo nuevamente con estos informes que está realizando Dende. Por favor, a las órdenes, un placer como siempre.